Nos acompaña en esta ocasión muy gratamente un amigo de este espacio, como decimos siempre, el profesor psicólogo Juan Radamés de la Rosa Hidalgo. Él es psicólogo, ha sido profesor universitario, un hombre muy conocido, porque por muchos años ha estado en los primeros planos de la opinión pública, abordando y ayudándonos a abordar el tema de las sustancias prohibidas y ayudándonos a entender a los adolescentes, a los jóvenes y ayudando a encaminar a las familias para que las familias a su vez encaminen bien a sus hijos. Es el director ejecutivo de Casa Abierta, una institución ya primigenia, ¿no? La primera de las primeras en ser establecidas en el país para trabajar en este terreno. Y hace muchos años que él está al frente de esa institución, haciendo un trabajo contra viento y marea, y aquí sí vale la expresión. De manera que les invito a que nos acompañe a esta conversación, a esta entrevista, con una persona que sí vale la pena escuchar. ¿Cómo está usted, don Radamés? Bien, bien. Bien de bien, Sí. se le ve y como muy en tono para esperar un diciembre que el presidente quiere que sea muy alegre. Dice que ya las visitas están llegando, según él. Sí. Yo digo que si alguna vez yo hubiese sido presidente, hubiese tenido una posición donde pudiera hacer lo que sueño, lo haría, y diciembre es un mes apropiado. Un día, casi una dictadura, un día en que solo se escuche merengue en la República Dominicana. Porque creo que pocas cosas en términos lúdicos animan, le dan renovación emocional al dominicano como un buen merengue. Y esos merengues clásicos, no sé si usted lo disfrutó alguna vez. Para escucharlo, porque no soy bailador. No soy, no lo bailaron cuando No, pequeño. no. Sí, bueno, pero es raro el dominicano que no sepa mover la cintura, ¿no? Pero pienso que como un tributo cultural a la música dominicana típica, la autóctona, la nuestra, la que se utilizaba para el dominicano comunicarse, porque originalmente era así. Las letras de los merengues eran preguntas, respuestas, denuncias, etcétera, y hasta los políticos lo usaban antes y lo usan ahora para comunicarse. Y bueno, eso se está dando mucho en el rap, en el dembow, que es una conversación del barrio con el resto del mundo, e incluso hasta para pelear se usa el rap hoy, como se usaba el merengue antiguo y cómo se usaba el jazz en las plantaciones algodoneras de Estados Unidos, que nació también así, como una expresión libertaria de cuitas personales. Y creo que la música tiene un efecto muy importante en la psiquis del ser humano, ¿no? Así es. El cerebro nuestro es musical. Es musical. Es así. Qué bien. Es así. ¿A usted le gusta la música? Sí, Pero, sí. pero no la baila. No la bailo porque... Es un hombre de la nueva trova, que era una música para sí, escuchar. exactamente, sí, Una sí. música muy poética. Sí. Qué bueno. Decía Ortega y Gasset que todo hombre es hijo del paisaje. Esos eran los tiempos nuestros, ¿no es cierto? Profesor, qué gusto tenerle por acá después de tantos días y cuando han pasado muchas cosas en el mundo, una cercana a su materia y otra un poco lejana. Estamos en un tiempo casi apocalíptico, ¿no? Así es. Todos los días tenemos que leer en el periódico que si Putin amenaza, que si Irán amenaza. Estados Unidos,
Israel no amenaza. No. Israel actúa, hace, abusa, se defiende, etcétera. Y bueno, los grandes suministran las armas. Ellos dicen que no participan en la guerra, pero suministran las armas. Y entonces por aquí, por nuestra América, tenemos los conflictos internos de siempre y sobre todo una economía que sigue sin llegar a los que tienen que llegar. Todo eso son caldos de cultivo para esta gran canción que tenemos ahora, que es los problemas de salud mental. Lo penoso, amigo bienvenido, es que no se entienden todavía los efectos terribles que tiene en el ser humano estas cosas que usted acaba de enumerar muy rápidamente. El ser humano no es solamente un ser vivo que se alimenta, como usted señala, se divierte, vive la vida. El ser humano está conectado directamente con todo lo que ocurre a su alrededor. Creo que mencionaba usted a Ortega y Gasset, que decía: el hombre es él y sus circunstancias. Exacto. Si no la salvo a ella, no me salvo yo. El ser humano vive en un contexto que puede ser favorable a su sano desarrollo o puede ser perjudicial. Obviamente los conflictos en las sociedades, los problemas en la familia, la propia genética del ser humano en contacto con ese ambiente es determinante para cómo va a ser la persona más adelante. Por eso, cuando estas cosas ocurren en el mundo, no sé quién puede estar a favor de la guerra, quién puede estar a favor de quienes la hacen. Quienes la hacen, pero los que estamos fuera de esto, los mercenarios están que son lo que la industria militar está a favor de la guerra. O sea que sí, que hay seres humanos. Entiendo que... Aquí había un famoso doctor, padre Villini, que trabajó mucho, doctor Villini, que trabajó mucho en Profamilia, cuando Profamilia estaba por acá por la 19 de marzo, por la 30 de marzo, que él escribió un texto muy interesante, un artículo largo, casi un ensayo, y hablaba que el ser humano era el único animal, en palabras de él, que se adaptaba a las circunstancias que eran contrarias a él. Es cierto, es cierto. La verdad es que la humanidad anda tan... Eso se lo digo para decirle que sí, que hay gente que sí, que está a favor de la guerra. Quizá la expresión... no sé cómo puede hay gente estar a favor de la guerra, está más formulada cuando lo digo así. Pero las personas que entendemos lo que debe ser el ser humano, lo que debe ser la humanidad, lo que debe ser la relación entre las personas, a veces no entendemos por qué hacer tantas cosas en contra de la propia humanidad. Los intereses particulares, el poder, el dinero, dominan el mundo. Entonces esos sí están a favor de lo que sea porque no les importa a la humanidad, le importan sus intereses, le importa su dinero, su poder. Pero en el siglo XXI no esperaba que, habiendo pasado tantas cosas en siglos pasados, el mundo iba a estar en otras condiciones hoy. Y lamentablemente estamos peor que el pasado. Profesor, Casa Abierta ha estado en estos días, sobre todo en las redes sociales y en algunas plataformas, muy presente con unas declaraciones suyas, extraña por la dureza de la misma, lo frontal hacia la Procuraduría General de la República, y uno podía ver en la nota como el cansancio por una lucha que no termina de ser entendida, que no termina de ser comprendida. Y pienso además que Casa Abierta probablemente esperaba que ahora con Miriam Germán las cosas
iban a ser diferentes y tiene que ver con, digamos, la sobrevivencia, no solo de Casa Abierta, sino de todas las instituciones que vocacionalmente han decidido luchar a favor de la rehabilitación en unos casos, de la prevención en otros casos y de la construcción de una normalidad en un tercer momento que impida o que obstaculice o que haga tarde el que las personas y particularmente los jóvenes se involucren en el consumo de sustancias prohibidas. Por ley ustedes tienen que recibir un dinero y eso se le demora, ¿verdad? Se le demora, y usted contaba en esa nota, en ese discurso, vamos a decirlo así, en ese relato, que se le prometía y nunca llegaba la promesa y no se le recibía y se incumplía la ley, y ahora se colmó el vaso, se llenó con la entrega de unos bienes valorados en más de 3.000 millones de pesos, que si hubiesen cumplido con la ley, pues eso ayudaba bastante a las instituciones por las que usted habló. Es un proceso largo, bienvenido, un proceso que no se inició. De incumplimientos, ¿no? De incumplimiento. Viene desde que se promulgó la original ley contra la droga, que es la ley 5088. La ley 5088 establecía en uno de sus artículos, que ahora no recuerdo exactamente cuál era, que los recursos que esa ley generara, por multa, por incautaciones, por confiscaciones, por todo lo que la ley generaba recursos, debían ser distribuidos entre las organizaciones que en la sociedad trabajan en el tema de las drogas. Inicialmente esa era la declaración general que había. Nunca se aplicó. Nunca se aplicó. Yo recuerdo muy bien que el primer presidente del Consejo de Drogas fue el licenciado Jacinto Peinado, y él nos decía en reuniones: es mucho dinero, el presidente no va a dar ese dinero. No esperen eso, no lo va a dar. Por lo menos ese fue sincero. No, era un hombre que realmente fue, para mí, uno de los mejores que ha habido en frente a él. No estaba frente a él directamente, pero era muy asequible y era un hombre muy cercano a las organizaciones. Nos reuníamos regularmente con él. Nunca se aplicó ese artículo. Luego vino la ley de lavado de activos, la 7202. Que ya dijo, los fondos de la ley de droga se van a distribuir de esta manera, específicamente. Y tocaba el 15% de las organizaciones que trabajamos en el tema de las drogas, y el otro 85% se iba a las entidades del Estado que trabajan en el tema de droga, Dirección de Control de Droga y Consejo de Droga. Pero luego vino otra modificación de parte de la Procuraduría, en época en que estaba el doctor Radamés Jiménez. Correcto. Y se modificó para que se incluyera la Procuraduría. ¿Una modificación por ley fue? Sí, sí. Vía congresional. Se hace todo por ley. Se cumplió, son formales. Son formales. Sí. Una modificación para incluir a la Procuraduría, o sea, afectando a la Dirección de Control de Droga y al Consejo de Droga. Una modificación para eso y eliminar la parte que implicaba distribución de fondos que no fueran de droga. Lavado de activos, pero no de droga. Se eliminó esa parte. Y llegamos... para solo grabar droga. Para solo distribuir lo que implicaba droga. Correcto. Pero... Tampoco se aplicó. Tampoco se aplicó. Ahí recuerdo que esos bienes fueron supuestamente dirigidos a construir cárceles cuando Radamés Jiménez. Sí. Y después que llegó el siguiente procurador, otra modificación para incluir a la policía, y tenemos ya como 4 modificaciones. No le hemos afectado a ustedes, dice, porque el 15% sigue estando ahí. Exacto. Pero no se aplica. No se aplica. No se entregan los recursos. Y pasan años y los recursos no se entregan. Por ejemplo, yo digo en el documento... Que es una ley sin penalización para quien la incumpla. No pasa nada, no pasa nada. Además, somos las entidades sociales las que estamos exigiendo. Las entidades del Estado, aunque son afectadas mucho más que nosotros, no reclaman. O sea, no reclaman. Yo estuve conversando hace muchos años con una presidenta del Consejo de Drogas y un presidente de la DNCD. No estaban de acuerdo, pero no podían decir nada. Exacto.
Se modifica todo, pero lo grave es que se hacen modificaciones que no se aplican. Nosotros en el periodo de gobierno anterior a este gobierno, la administración anterior, en 4 años se entregaron en 2 ocasiones los fondos. O sea, cuando Danilo. En el gobierno de Danilo. Exacto. Cuando en 4 años 2 veces. 2 veces. Cuando en años. periodos anteriores el promedio era 3 por año, 3 distribuciones por año. En un año se entregaron 8 veces los recursos de esa ley. ¿Cuándo fue eso? En la época que estaba doña Mabel Félix. Se entregaron, y con el doctor Filla también se entregaban regularmente. Era la época en que el Consejo de Droga, en que el Consejo de Droga era quien presidía el Comité contra el Lavado de Activos. Okay. Después lo desterraron de ahí, eso pasó a ser de Hacienda y de la Procuraduría. O sea, fueron sacando el tema de droga de todo lo que tiene que ver con distribución de recursos por ley, ¿no? Y recientemente, en el gobierno actual, ya en la administración de doña Miriam Germán, se entregó una vez en 4 años. Una vez. Una vez, en agosto del año pasado. Dicen que siempre los liberales son verdugos de los liberales. Es cierto. Es cierto, a las entidades sociales nos ha ido mejor con los conservadores que con los liberales, históricamente. Lo puedo, incluso como institución específicamente, lo podemos de alguna manera ilustrar. No se ha interesado en cambiar para bien, sino para mal. La doctora Germán nos convoca después de casi 4 años y nos dice que pronto vamos a convocarle de nuevo para entregarle otra partida, que se están vendiendo los inmuebles, las propiedades, y que nos va a convocar pronto. Y resulta que no. Que ahora los recursos se justifican entregar al Tesoro Nacional con la nueva ley que se promulgó recientemente. Es decir, las entidades sociales que trabajamos en el tema de la droga en el país, hemos estado viendo cómo se nos va haciendo a un lado cuando el problema crece en nuestro país. Y cuando justamente el Estado pregona que ha tenido mucho éxito, que ha sido capaz de detectarla y de detener la cantidad de droga que nunca ha habido. O sea, las propiedades han sido muchas más que en el pasado, hay mucho más recursos disponibles, pero no para ser aplicado a lo que la ley manda, sino a lo que decida el que está gobernando. Vamos a continuar con ese tema después de esta pausa comercial. Bueno, profesor Radamés de la Rosa Hidalgo, ahora doña Miriam, la Procuradora General de los Liberales, entregó con mucho orgullo, y creo que se usó la palabra que usa mucho esta gestión de gobierno por primera vez, una cantidad impresionante de bienes, muebles e inmuebles, valorado en más, según decía la crónica, más de 3.000 millones de pesos. Había una parte de esa, la que no era de lavado, ¿verdad?, que le pertenecía darle el 15% de su valor. Así es, la parte que tiene que ver con droga. Organizaciones que trabajan con el tema. Eso no ocurrió, ni se le dijo por qué no ocurrió. Sencillamente no ocurrió. Usted se quejó y ahí es donde digo el discurso muy frontal, con nombres y apellidos, que hizo Casa Abierta, pienso que expresando el sentir de todo el grupo de organizaciones que trabajan en el sector. ¿Ha habido respuesta de parte de la Procuraduría? No, porque la Procuraduría, habiendo anunciado públicamente que iba a entregar esos recursos pronto, argumenta que se está aplicando la nueva ley. La nueva ley, la 6023, con efectos retroactivos, no tiene ninguna distribución para estas organizaciones. Y no es que no existe el efecto retroactivo, salvo que favorezca. Exactamente, salvo que favorezca. No existe en los papeles, en la realidad es así. Nosotros hemos visto cómo
con pesar, yo siento mucha frustración en este momento, decepción incluso es la palabra, porque hemos visto cómo personas que uno espera que tengan una disposición diferente frente a temas tan importantes en el país, sencillamente despachen con declaraciones diciendo que estoy entregando estos recursos de acuerdo a lo que la manda la ley. Y la ley de lavado de activos, la ley 155-17, que manda a entregar el 15%, y digo el 15% para referirme a las entidades sociales, pero el Consejo de Drogas, la Dirección Nacional de Control de Drogas, la propia Procuraduría y la Policía reciben fondos de esa ley de lavado de activos. ¿Y a ellos sí se les entrega? No se le entrega a nadie. ¿A nadie? A nadie. O sea, lo que pasa es que las entidades del Estado guardan silencio, no dicen, se está violando la ley, sí, como decimos nosotros, ¿ah? Porque la ley se viola para todo el mundo, no para las entidades sociales nada más. Y no hay respuesta. No, la Procuraduría no nos va a llamar para explicarnos nada, porque ya nos dijo públicamente que esos dineros no son para nosotros, no nos corresponden. Eso es de la nueva ley, que los fondos de esa ley ahora dice que podrán usarse para problemas de droga, para problemas de infancia. No hay ningún mandato que indique que a estas entidades hay que... Ya eso se eliminó. Se eliminó. El porciento que iba para las instituciones. Se eliminó. Ahora queda a discreción. Exactamente, como para cualquier otro tema. Y esa discreción pasa por un filtro, que puede ser personal, de que me cae bien, no me cae bien, puede ser ideológico, o como en el caso de Casa Abierta, que en algunas zonas del gobierno se dice que es una institución que lo que hace es promover la despenalización de determinados estupefacientes. Nosotros promovemos una política de droga humana, centrada en la persona. No creemos que perseguir a una persona que tiene un problema de salud sea una política adecuada. Y hay evidencia que lo demuestra. Por ejemplo, Portugal despenalizó no solamente el cannabis, que es la droga que más se usa en el mundo, fuera de las legales, despenalizó todas las drogas. En Portugal, a una persona que se le encuentra una determinada cantidad de sustancia, por ejemplo, una cantidad para 10 días de su consumo, no es un delito. Y eso creemos que debe ser la política pública de República Dominicana. No perseguir al que está consumiendo, porque aquí creemos que todo el que está consumiendo es un adicto. Claro. Y el que es adicto, con más razón, necesita ser atendido, no perseguido. Pero muchas personas que consumen una sustancia porque tienen el hábito de consumirla, y la ley nuestra, la ley más anacrónica que yo conozco, dice que las personas que usan droga a nivel de ocasional o de habituado no tienen ningún tipo de problema de tipo ni psicológico, ni familiar, ni laboral, ni nada, porque es un hábito que no trasciende como trasciende la adicción, que la persona pierde el control. Mientras la política nuestra esté centrada en el miedo a la sustancia, en hacer creer que todo el que consume una sustancia es un delincuente, no vamos a avanzar. Y entonces eso le hemos dicho al gobierno del doctor Balaguer, al gobierno de Leonel Fernández, al gobierno de Danilo Medina, y eso lo decimos al gobierno de Luis Abinader también. Si no cambiamos la política de droga nuestra hacia una política centrada en la persona, si no despenalizamos los consumos, si no dejamos que la policía sea la que rija la política de droga, la policía, la DNCD, las autoridades represivas, los jueces, los fiscales, no vamos a avanzar. La política de droga debe estar conectada con el Ministerio de Salud Pública, con el Ministerio de Juventud, con el Ministerio de Familia, que no hay, pero con el Ministerio de Mujer. Con esos ministerios que trabajan con las personas debe estar conectado, con el Ministerio de Deporte, debe estar conectado a la política de droga, no con la policía, no con las Fuerzas Armadas. Y eso es una política que se mantiene del gobierno conservador del doctor Balaguer al gobierno liberal del licenciado Luis Abinader. Dicen los políticos que ya no es liberal, que ya es de centro derecha. Por eso usted aboga por trasladar el Consejo Nacional de Droga al Ministerio de Salud. El Consejo Nacional de Droga fue abandonado, fue creado y abandonado. Fíjese que las personas que integran
son las mismas de la época del doctor Balaguer. O sea, nunca se ha renovado el Consejo de Drogas porque no existe como tal. Se nombra a una persona allí, generalmente un abogado, un político y tres policías. Una persona que nada tiene que ver. Nada que ver con temas de salud. Con el manejo de salud mental, no, nada que ver. Etcétera. Entonces, hemos planteado muchas veces que si una administración quiere cambiar la política de drogas, debe empezar, porque debe liderar el Consejo de Drogas, sin duda, porque para eso está ahí en la legislación, pero debe empezar por reinventar el Consejo de Drogas. ¿Qué implica eso? Integrarlo por personal, no el personal técnico, porque eso es otra cosa, me refiero a quienes dirigen la política de drogas, integrado por personal del área de salud, del área de educación, del área de deporte, del área de cultura, para que podamos promover la prevención de manera masiva en el país y podamos promover la creación de una red nacional de tratamiento para que las personas que tienen un problema de consumo tengan opción de ser atendidos profesionalmente, dignamente, de acuerdo a sus derechos. Eso no es difícil de hacer, solo falta la voluntad para hacerlo. Ahora, el Consejo de Drogas sigue siendo un organismo que se usa para pagar favores políticos, para nombrar allí a alguien que hizo trabajo en la campaña, alguien que es del partido. Pero hemos tenido esos casos, hemos tenido políticos dirigiendo organizaciones de salud exitosas. El doctor Terrero fue exitoso en Conavicida, era un político. Sí. Pero es que no es porque sea político o porque sea de otra, es que sencillamente tengamos una persona adecuada para el puesto. Además, si el Estado tiene una política y usted fue nombrado en un departamento X que tiene que ver con la ejecución de esa política, usted no puede inventar. Usted tiene que ir allí a aplicar la parte que le toca de esa política del Estado al que usted sirve a través del gobierno. No puede ser discrecional. Lo que pasa es que en el caso de cada persona. En el caso de droga, la política del Estado permite que eso pase, porque la política del Estado en materia de droga es básicamente una política represiva. O sea, fíjese, la no política. Sí, fíjese usted que, por ejemplo, seguimos todavía hablando de que las personas que tienen simple posesión son delincuentes. Sí. Es decir, aquí hay mucha gente que por el simple hecho de tener en su poder una pequeña cantidad de cannabis van a prisión. Hay jueces que están aplicando criterios de oportunidad y dicen ya yo no lo envío a prisión, pero eso es discreción del juez. Exacto. Tiene que ser la legislación que establezca ya. La política, que donde reposa la política, en la ley. Exactamente. Que las personas, por eso tenemos una estructura que no tiene. En eso todos los gobiernos se han parecido, ¿no? Sí, ninguno ha hecho nada diferente. O sea, han gobernado sin política, vamos a decirlo, sin política definida, sino un dejar pasar y no importarle lo que ocurre. Esa es la palabra, no importarle lo que ocurre. Hablamos mucho de la preocupación por el tema de las drogas, hablamos mucho de que hay crecimiento, nos alarma la presencia de fentanilo, la presencia de las drogas sintéticas, que hace mucho que se anunció de Naciones Unidas que son el futuro del consumo de drogas en el mundo, pero no hacemos nada para cambiarlo. Ahora se habla, el gobierno está muy empeñado, parece que ha consultado a varios psiquiatras que han estado hablando de que el año que viene se va a reforzar o a mejorar o a iniciar esa política bajo la etiqueta de la salud mental, y por ahí me imagino que pondrán todo. Van a aumentar el número de psiquiatras en los hospitales, van a aumentar el número de hospitales con disponibilidad para los pacientes o para las enfermedades mentales y cosas por el estilo, pero hay que esperar ver, porque estamos ahora en la época de los muchos planes, creo que andan rodando por ahí 13 reformas, 13 que si no andan rápido le van a terminar los 4 años y no van a llegar estas reformas. Y uno se pregunta qué ocurre con las personas, con nosotros los ciudadanos, cuando nos anuncian tantas reformas y al final no se ve una, no se ven dos, no se ven tres.
creo que llevamos como 4 años de reforma policial. Y según la contabilidad que llevan los medios, hoy hay más asesinatos extrajudiciales que cuando no había reforma. Profesor, ha ocurrido, bueno, antes de pasar a ese tema, ¿no fue un error de parte de ustedes cuando existía la otra ley? Porque ya ahora no hay nada que hacer desde el punto de vista legal, ¿verdad? Cuando existía la otra ley, ¿no fue un error de ustedes no haber ido al Tribunal Contencioso Administrativo para exigir el cumplimiento de esa ley a la Procuraduría General de la República? Porque salvo Casa Abierta se oyen pocas voces abogando por el cumplimiento, se oían de esa ley y nunca fueron a la justicia, ni usted, ni Casa Abierta, ni las otras instituciones. Probablemente fue una falla de nuestras organizaciones confiando en la aparente disposición de cumplir con la legislación que han mostrado algunas autoridades. Sí, pero posiblemente también el hecho de que te digan, nosotros nos reunimos con la señora procuradora, un grupo de organizaciones, y le expresamos lo que estaba ocurriendo. Y fue una actitud muy fría, muy como ausente, y decir no hay disponibilidad de recursos. No podemos entregar, no podemos cumplir con la legislación porque no hay recursos disponibles. Y uno dice, bueno, pero si en gobiernos anteriores las incautaciones, las confiscaciones, la política represiva era de menor capacidad que la de ahora, ¿cómo que antes se entregaban regularmente estos recursos y ahora no se entregan de manera regular? ¿Por qué ahora no hay recursos si hay mucha más actividad de control y de represión? O sea, uno dice, bueno, ¿cómo le respondo a una persona que te dice que no tiene disponibilidad para cumplir lo que la ley manda? Y después aparece entregando todo lo que, enorme cantidad de dinero y de bienes, alegremente, sin recordar que ha dicho antes que va a entregar esos recursos como manda la ley. Probablemente somos todavía muy débiles como organizaciones, no tenemos una asociación fuerte que nos represente. En cuanto a qué hacer. No hay tanta unidad, tenemos mucha diferencia y posiblemente eso hace que perdamos el horizonte de por dónde caminar para exigir los derechos que nos corresponden. Recientemente ha ocurrido un caso muy penoso de un joven que murió porque se le administró una sustancia propia para ser administrada a animales. Y esa sustancia era un joven prospecto que se estaba trabajando con él para llevarle a un nivel de su desarrollo físico, para obviamente aumentar su fuerza o como lanzador o como bateador. Es algo que no ocurre por primera vez en el país. ¿Ustedes en su trabajo tienen que ver algo con eso? No, ese tipo de sustancias que se usan para fortalecer a los jóvenes que van a ser contratados, no son el tipo de sustancias que trabajamos en estas organizaciones. Pero es un tema de uso de sustancias fuera de control, es un tema de poca atención nuestra a ese sistema de negocio de granja que tienen los equipos de Grandes Ligas. Muy bien dicho, es una granja, son granjas. Sí, son granjas de engorde. Sí, o sea, sí. Y todavía tampoco se le presta atención a lo que implica para esos jóvenes de comunidades muy empobrecidas tener la ilusión de llegar a ser una estrella del béisbol. Se dice que de cada 100 jóvenes que ingresa a una academia de esta, apenas uno o dos logra salir. Pero los que llegan deslumbran a los otros. Exactamente, entonces está la ilusión de que se puede. Es una cosa que debería el Estado hace tiempo, el Ministerio de Deporte, poner la atención al tema de las contrataciones de adolescentes. ¿Y Salud Pública no? El Ministerio de Salud Pública, obviamente. Por eso yo señalo, cuando propongo lo del Consejo de Drogas,
que tenemos que tener una política centrada en la prevención del uso de sustancias, pero desde el ámbito de la salud, no desde el ámbito de la represión. Exacto, si usted sabe que están bregando con jóvenes, como usted dice, suena fuerte, pero es así. Son granjas de engorde, ¿no? Donde están preparando a jóvenes con la ilusión de llegar al estrellato o ser un pelotero normal, que hagan, como se dice en el béisbol, las jugadas de rutina y se hagan millonarios por esa vía. Ya usted sabe que están ingiriendo sustancias, porque eso es vox populi. Entonces, por iniciativa propia, el Ministerio de Salud debe estar presente ahí. Así es. Y decir, yo quiero tener una persona, médicos especializados, autoridades para chequear qué es lo que le están dando. Así es. Yo recuerdo que David Ortiz, en el tiempo de los muchos esteroides, decía, bueno, si a mí yo tengo una sustancia, el culpable es el equipo. Porque yo no tomo nada que el médico del equipo no vea y me diga sí o me diga no. O sea, un equipo tiene el cuidado en Grandes Ligas de tener un médico, quizás más de uno, especialista, para que sus peloteros le digan, ¿puedo tomar esto? No, sí, no, sí, no. Y esto te produce esto, aquello, con unos efectos secundarios X. ¿Usted sabe quién es que elige aquí eso? ¿Quién lo hace? Los muchachos, los señores ex peloteros y no ex peloteros, que son cazatalentos. Ven un muchacho de 14, 12, 13 años con condiciones, pero es flaquito, es esto, lo otro, y comienzan a prepararlo. Porque un muchacho de eso no sabe qué necesita. No. Yo no sé, usted no sabe, somos profesionales ya de edad y no tenemos idea, tenemos que preguntarle a alguien que sepa. Entonces es muy evidente cómo tiene que comenzar el nivel de supervisión y de monitoreo. Pero como todo en este país, las cosas no se hacen como deben hacerse y esas son las consecuencias. Esas son las que salen, se destacan. Exactamente, exactamente. La gran cantidad de muchachos que se han frustrado y que no han logrado ni siquiera rebasar el primer nivel en esas academias es alarmante, pero a nadie le importa. Así es, así es. Y los padres, nunca se va a esperar de los padres que tomen medidas, porque ellos son parte del engranaje que quiere que su hijo se desarrolle para llegar a Grandes Ligas, porque ese es un gran premio, llegar a las Grandes Ligas. Volvemos después de la pausa comercial. Bueno, seguimos ya esta conversación y llegamos a la parte final de nuestras preguntas al licenciado Radamés de la Rosa, que también es Hidalgo caballero, y es un secretario ejecutivo, es el secretario de Casa Abierta, una institución que ahora comenzó en la zona colonial y ya está en el corazón de los barrios populares, el cual me imagino que es un valor, un plus impresionante en términos de conocer la cultura del pueblo más pueblo, del pueblo más común, más ordinario de nuestro país. Profesor, uno se asombra todos los días la cantidad de droga que se decomisan, porque entran por sobre todo el litoral de la zona sur, desde Pedernales sureste, Pedernales hasta Cabo Engaño, y particularmente en Boca Chica, que ahora se lleva la palma en el multimodal Caucedo. ¿Siempre fue así y no se detectaban, o hay un auge de nosotros ser de alguna manera puente, porque obviamente vienen aquí, almacenan y de aquí comienzan a sacar para otros países y algo que se queda en el consumo doméstico?
el negocio de las drogas es sumamente complejo y muy poderoso. Nuestro país está ubicado estratégicamente en el ombligo del Caribe. En el ombligo del Caribe, como usted dice. Así es. Y nuestras instituciones no son todo lo sólidas que deberían ser. Escuché hace poco al periodista Colombo decir al presidente de la República en la semanal que antes el mandar a un soldado a la frontera era el castigo mayor que había, y ahora es el premio mayor. No, es una mina. Sí. Los niveles de corrupción de nuestro sistema hace que el auge de las drogas en el mundo, porque no es que el mundo ha logrado controlar las drogas. Los informes de Naciones Unidas cada año te hablan de un crecimiento de la producción de hoja de coca y la producción de cocaína, la producción de cannabis, la producción de las drogas sintéticas que cada vez están más en auge. Lo que no dice las Naciones Unidas, que debería decirlo, es qué porcentaje de toda esa producción se dedica a medicamentos. La parte que se dedica a medicamentos no aparece muy clara. Pero la parte que se trafica en el mundo crece de manera ilegal, crece de manera exponencial cada año. No hay un año que digamos se controló, se bajó, se detuvo, no. Crece. Entonces, si la producción crece, es una cosa que tampoco parece que queremos entender aquí en este país. Si el negocio es floreciente es porque tiene clientes. Si no, no estuviera creciendo. ¿Por qué entonces crece el tema de droga en el mundo? Porque hay una demanda de la humanidad. Porque, como decíamos al principio, la humanidad está en un estado desastroso. Entonces, obviamente hay personas que acaban por trauma, por problemas, consumiendo sustancias. Mientras sigamos pensando, ¿cuántas drogas hay en el mundo? No, ¿cuántos consumidores hay en el mundo? El enfoque tiene que variar hacia ver el tema de la reducción de la demanda. No hacemos un buen trabajo cuando solamente la reducción de la oferta es la que se atiende. Si no combinamos ambas estrategias, no vamos a ser capaces de controlar este problema, que no lo vamos a desaparecer, lo vamos a controlar en la medida en que tengamos menos demanda de la persona consumiendo. O sea, siempre ha habido muchas drogas, cada vez hay más. Eso es obvio, cada vez hay más. ¿Pero por qué cada vez más? Porque cada vez hay más demanda. El mercado hay más demanda, ¿no? Entonces, si eso está ocurriendo, uno no entiende cómo apenas 1 o 2 países han empezado a variar su política pública. Portugal, Uruguay. Y algunos países han hecho algunas cosas. Por ejemplo, en Puerto Rico tenemos ya ley para uso del cannabis medicinal. En Argentina tenemos ley para uso del cannabis medicinal. Aquí tenemos todavía persecución y cero tolerancia al cannabis medicinal. Es decir, son muchas las dimensiones de este fenómeno que tenemos que mejorar para ser exitosos. Pero nosotros vamos retrocediendo en República Dominicana. Y en términos de dinero, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van a olvidarse ya de la ley de las que hablamos por inexistente? ¿Van a seguir luchando para que le otorguen, que es la palabra correcta, lo que le otorgan en el presupuesto, o van a desaparecer? Sí, es una posibilidad siempre. Eso sería... Creo que han salido y entrado mucha gente con buen ánimo de luchar y no ha podido. Sería como esa selección múltiple, todas las anteriores. Es decir, como decíamos también, no somos un sector organizado, compacto, coherente, tenemos muchas dificultades. Pero tenemos que buscar la forma de hacer entender nos hemos reunido con el presidente de la República, él ha manifestado, antes de que ocurriera esto, ha manifestado su interés. Hay preferencias del gobierno. ¿Los gobiernos tienen preferencia por una u otra ONG? En esta etapa no creo. En el pasado sí. En el pasado sí hubo preferencia, porque, por ejemplo, una institución que llegó vinculada al gobierno, pues tuvo más
desarrollo que las anteriores, ¿no? Aunque eran más antiguas, no tenían el contacto que... Los contactos políticos siempre ayudan. ¿O el gobierno no cree en el trabajo que hacen ustedes? Los gobiernos no entienden la importancia de Quizás fortalecer... no les interesa entenderlo tampoco. Es posible, de fortalecer las estrategias preventivas, de fortalecer las estrategias de tratamiento, de fortalecer las estrategias de reinserción social, de atender la demanda de reducción de riesgos y daños a la población que anda en la calle. Todas esas son estrategias que los gobiernos no se han interesado. Y simplemente pues eso está ahí, siempre lo digo, o sea, el hecho de que el doctor Balaguer haya nombrado un grupo de personas en el Consejo de Drogas y hoy sean la misma que están allí, Nadie le interesa. es un indicador de que no hay ningún interés en que este sector avance. Aunque el presidente de la República ha manifestado que tiene interés en hacer cambios importantes en este sector, posiblemente a partir del próximo año. Profesor Radamés de la Rosa Hidalgo, muchas gracias, director de Casa Abierta, psicólogo, un profesional ampliamente conocido y una persona a quien la sociedad dominicana debe mucha gratitud por su trabajo vocacional fundamentalmente al frente de una institución de tanto prestigio y que aunque sea bajo constreñimiento económico se ha mantenido merced a la voluntad de quienes están al frente de la misma y a la cooperación de algunas entidades internacionales y a un chin de fondos que le ofrece el gobierno, no solo el gobierno de los conservadores, sino el gobierno de los que quieren ser liberales. A ustedes gracias por igual y nos vemos en el próximo programa.